Hola ¿Qué a pasa, todos. Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien. ¿Qué tienes ahí detrás? Una calliva, ¿no? Sí. ¿Sabes de quién es? Sí, el 11, Eddie Lawson. No, coño. Si esta ¿Quién? estuviste toda la carrera. Ah, sí, esa es la de Kocinski. Esa es la de Kocinski, la Y del Koci- año 94. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Estaba yo allí. Oye, pues mira, aprovechamos. Allí es el uno, el doble uno. El vídeo de hoy se llama, ¿cómo lo llamamos? Bueno, yo te había dicho reivindicando el uno, pero a ti se Exacto. te había ocurrido otra manera. No lo sé, o reivindicando es lo que vamos a hacer, pero queremos el uno. Sí, queremos volver a ver el uno en los carenados del campeón del mundo. Claro que sí. Y tú eres un defensor a ultranza de eso, ¿no? Sí, la verdad que muchas veces no sé si es por cuestión de que hemos visto las carreras en blanco y negro, pero sí que la verdad que a mí me sigue gustando ver el uno de campeón del mundo. Y bueno, aquí hemos preparado un poco cómo ha sido la transición que ha habido con el tema de los dorsales, a quién se le ocurrió el primero quedarse con un número fijo y cómo ha ido de todo evolucionando hasta la actualidad que tenemos, que todos los pilotos se identifican con un dorsal y la mayoría de ellos lo mantienen a pesar de que hayan ganado el título. Antiguamente hubo una época en la que todo el mundo quería el uno, llevar el uno era lo máximo, todo el mundo aspiraba a Claro. tener ese uno y hoy en día parece que a nadie le hace esa ilusión o parece que es una carga muy grande o una responsabilidad, una presión extra de Mira, cara a defender el título. no sé si fue este año hablando con Joan Mir. Oh, no, no, no era Joan Mir. Era Peco, Peco. Peco ha dicho una cosa interesante. Peco Bañaya. Dice, el uno es el único número que no puedes elegir. Claro. Qué Está bueno. bien, ¿verdad? Sí. Mir dijo una cosa cuando dijo que no se iba a poner el uno cuando ganó el título en el 2020. Estuvo ahí dudando que si se lo ponía, que si no, y decidió no ponérselo, porque decía que su número era el 36 y que ese era un número de trabajar y que a él todavía le tocaba seguir trabajando. Puso eso y tal. Nunca lo entendí muy bien porque al final tenga el uno, tenga el número que tiene, te toca trabajar, te toca esforzarte igual. Y fue una lástima que Suzuki no tuviera la oportunidad de lucir el uno durante todo un año, que hubiera sido muy bonito. Hubiera prolongado más su reinado, porque al final, cuando gana el título, gana ese año el título, pero si el año siguiente lleva el uno, constantemente en todas las carreras está recordando al público, a todos los espectadores, a la gente que hay, a tu compañero de equipo, a los del equipo, a los rivales, le está recordando constantemente que el campeón eres tú Sí. de una manera inconsciente, de una manera simplemente visual, y estando allí, pasando al lado por la parrilla, pasando al lado por los bosses en los entrenamientos, le estás recordando continuamente que el campeón eres tú. Sí, sí, Y eso, es una imagen importante, ¿eh? sí, sí. Y bueno, pues quería un poco decir cómo había empezado todo este tema de los dorsales. Hay tres pilotos que son los tres que han hecho que esto esté tal como está hoy en día. Que de hecho, voy a salir un poco por la tangente, ha llegado hasta la Fórmula 1. En la Fórmula 1 antes todos los pilotos llevaban el dorsal con el que habían quedado el año anterior. Según, bueno, era de una forma distinta porque era según cada escudería como se había quedado. Pero ahora también, desde hace unos años, cada uno tiene su propio dorsal. Se han dado cuenta que es una forma de merchandising muy buena y de relacionar a los pilotos. Pero en la Fórmula 1 llevan número los pilotos, los coches. Yo es que no Sí, ni me he ya todos fijado. los pilotos tienen asociado, por ejemplo, Alonso lleva el 14. Ya se Ah, asoció con el 14 y él se ha quedado con el 14. Solamente el campeón lleva el 1. Los demás llevan el dorsal. Antes, si el campeón llevaba el 1, su compañero llevaba el 2. En MotoGP nunca fue así, ¿no? Aquí en el motociclismo siempre fue, al año siguiente ibas a llevar el dorsal que te tocara según la posición en la que te habías quedado el año antes. O sea, si un año te habías quedado cuarto, por el año siguiente llevaba el 4. Entonces siempre era muy fácil saber cómo habían quedado todos los pilotos, saber quién era el subcampeón y sobre todo saber quién era el campeón. claro. Pero bueno, el primer piloto que se asoció a un número fue Barry Chin, ¿no? Estamos hablando Sí. campeón del mundo en el año 76-77. Cuando gana el título en el 76, en el 77 aparece con su número 7. No quiso ponerse el 1. Fue el Entonces, a partir primero, de ahí, ¿no? fue el primero que no se puso el 1. A partir de ahí, bueno, de hecho, es muy curioso porque en el año 78 llega Kenny Robert y mucha gente, no sé si se ha preguntado, pero se ven imágenes del año del 78 de Robert llevando el 1 y todavía no era campeón, pero ya llevaba el 1. Y era porque, como el 1 estaba vacante, en el momento que Kenny Roberts se puso líder del campeonato, decidió ponerse el 1. De hecho, en ¡Hala! el momento que iba segundo en el campeonato, se puso el 2. Él le daba igual. O sea, empezó corriendo ese año con el número 40. A la carrera siguiente ya iba segundo en el campeonato, salió con el 2. A la siguiente se puso líder y ya se puso el 1 hasta final de temporada. Porque Pero, y estaba entonces, libre.
Porque estaban libres, no había nadie que llevara el 2. Claro, porque el 1 lo llevaba, o sea, ni el 2 tampoco, el 2 también estaba libre. Qué buena Bueno, anécdota. después de Barry ya nadie más ni siquiera se apropia de un dorsal, nadie hace suyo un número, sino que todos van cambiando, año tras año van cambiando sus dorsales según la posición en la que corren en el campeonato. Así llegamos hasta Kevin Swan. Kevin Swan siempre ya del campeonato americano tenía el 34 como un dorsal suyo y cuando llega a 500, ya lo explicamos Año en el 86. Ya lo 86. explicamos hablando de Kevin Swan, que en su primera carrera no pudo llevar el 34, pero a partir de la segunda ya se puso el 34 y estuvo todos los años llevando el 34. Incluso cuando fue subcampeón, cuando fue tercero, siempre llevó el 34 hasta que ganó el título. En 1993 gana el título y al año siguiente sale con el número 1. Al final, todos los pilotos quieren lucir el 1, era el Claro, objetivo y Swan también lo hizo. Y lo único que Swan también puso de moda, que en el 1 en pequeñito puso el 34, que es algo... Aquí en esta foto se ve muy poco, pero si alguien afina un poco la vista, se ve debajo del 1, en la parte más inferior del 1, se ve un 34 pequeñito. Y eso es algo que han hecho todos los pilotos. O sea, por ejemplo, Stoner, que sí ha sido el piloto, ha sido el último piloto de los que tenemos que se ha puesto el 1, también llevaba su número 27, lo llevaba pequeñito, en el mismo sitio que lo tiene Swan, un poco más a la derecha, ahí llevaba, aquí lo podemos ver perfectamente. Esto ha sido una tendencia que han seguido los pilotos que se han puesto el 1. Luego tenemos, por ejemplo, pilotos como Nicky Hayden, que pero también... espérate, Antonio, no corra, no Bueno, corra. espérate. No, Porque no te vas vamos a ir. saltando todo. Estábamos en 1993. Vale, vamos a seguir ahí. Aquí Entonces, estamos, estamos hablando que estamos 93. con Kevin Swan. Esto es el año 1994. Él lleva el 1. Después de él gana Duja y ya Duja repite con el 1 todas las veces que es campeón del mundo. Después Cribillet también utiliza el 1. Kenny Robert Jr. también utiliza el 1 y llegamos a Valentino Rossi. Antes de llegar a Valentino Rossi se van produciendo unas transiciones con el tema de los dorsales. Y hay varios pilotos, entre ellos Cribillet, que empiezan a asociarse a un dorsal. Por ejemplo, Cribillet gana el título de 125 en el año 89, estamos antes de los 90, un poquito antes, gana el título de 125 y tenía el 28. Al año siguiente, en 1990, salta a 2,5 y vuelve a utilizar el 28. Pero ese año él queda 11º y para el año 1991, al año siguiente, se pone el número 11, que era el que le tocaba. No mantiene el 28. En 1992, Cribillet salta a 500 y vuelve a utilizar el 28. Elige el 28 como su dorsal de entrada en la categoría. Y a partir de ahí, pues quedó octavo ese año, lleva el 8, volvió a quedar octavo, lleva el 8, después sexto, cuarto, así hasta que en 1998 queda tercero y con el número 3 sale en el campeonato de 1999 y gana el título y ya en el 2000 se pone su número 1. Vale. Curiosamente, ¿qué pasa con Cribillet? ¿No? Ya lleva el 1 y al año siguiente le tocaba, había quedado bastante más atrás en el campeonato, ese año no le fue muy bien, estamos hablando del año 2000, y para el año 2001 decide volver al 28. Entonces ya empezamos a tener pilotos que empiezan a repetir con un número. Tenemos otro caso como Loris Capirossi. Loris Capirossi es un caso muy, muy curioso, ¿no? Él cuando llega a 125 al Campeonato del Mundo, en aquella época los pilotos los pilotos que habían corrido el año anterior tenían derecho a un número fijo para el año siguiente. Todos los que habían corrido el campeonato y los 3 primeros del Campeonato de Europa. En el año 89 había quedado cuarto en el Campeonato de Europa, con lo cual él no tenía dorsal fijo, así que durante todo el año 90, que él llega al campeonato, a ese campeonato de 1990 y lo gana, pues todo ese campeonato lo corre con dorsales totalmente distintos. Pero en su última participación en Australia, que es donde gana el título, llevaba el 65, porque era el que le habían asignado. Había corrido con el 49, con el 73, con el 61, con tropecientos mil números. Pero cuando gana el título en Australia, el dorsal que llevaba el 65. Al año siguiente lleva el 1 de campeón del mundo, repitiendo categoría de 125, salta a 2,5, lleva el número 6, porque un número que estaba libre en la categoría. Ese año no le va bien en el campeonato y entonces, para no llevar un número que él pensaba que no le estaba llevando suerte o que no estaba a su altura, decide ya asociarse a un número. Estamos hablando de que en el 93 ya decide coger un número y se coge el 65. Pero ese año queda subcampeón y al año siguiente lleva el 2. O sea, quiero decirte que fíjate, date cuenta que Capirossi, aunque ya iba quedándose con un dorsal,
En el momento que vio que podía tener un número que él consideraba digno, como era el número 2, decidió cambiarlo por el 2. Luego el salta a 500, ya se pone el 65 y cuando baja otra vez a 2,5, sigue con el 65. Y para acabar con Capirossi, Capirossi gana el título de 2,5 en el año 98, en aquella última carrera con Arada y todo aquel follón que pasó, gana el título y en el año 99 él luce el 1. Vuelta a 500, continuación con MotoGP y él sigue con el 65. O sea, vemos que ya había pilotos en esa época que ya estaban asociando a sus dorsales. Pero sobre todo, el Pero piloto que Antonio, más... Antonio, estamos hablando del número 1. Entonces, y estamos a 30 años de ahora. Lleguemos al siglo XXI. Sí, bueno, lo que quería decir que con todo esto ya empezamos a tener varios pilotos que empiezan a asociar sus números, pero que siguen cambiándolos por el número 1. Hasta que llegamos a Valentino Rossi. Valentino Rossi llega con el número 46, 1996, al año siguiente repite dorsal, gana el primer título en el año 97, salta de categoría, con lo cual no tiene la oportunidad de llevar el 1. En 2,5 gana el título, pero una vez que gana el título salta a 500, con lo cual tampoco tiene la oportunidad de llevar el 1. Gana en 500, el último año de las 500, y al año siguiente, como era MotoGP, él decide seguir con el 46 pensando que cuando ya ganara MotoGP llevaría el 1, pero no. Él gana MotoGP y sigue llevando su 46, así en las 9 veces que lo ha ganado. Pues bueno, Sí, pero con Valentino, yo creo que con Valentino es cuando nace el merchandising. también, sí, Porque sí. Capirossi, como has explicado, llevaba el 65, pero no era por un tema de merchandising, de que no lo sé, era yo creo que algo más personal. Pero a Sí, partir no, de Valentino, el número se convierte en un negocio. sí, es el piloto con diferencia que más asociado está a un dorsal. Sí, pero Y entonces tenemos Kevin Schwantz, usaba el 1. Mick Doohan usó el 1 5 años. Cribillet usó el 1 en su año de campeón. Kenny Roberts Jr. usó el 1. Y ahí llega Valentino. es el piloto con diferencia que más asociado está a un dorsal. Sí, pero Y entonces tenemos Kevin Schwantz, usaba el 1. Mick Doohan usó el 1 5 años. Cribillet usó el 1 en su año de campeón. Kenny Roberts Jr. usó el 1. Y ahí llega Valentino. Y ahí se estropea todo. a ella se estropea todo. Y a partir, sobre todo, Valentino ya crea la tendencia. Es el primero también, bueno, no es el primero, pero sí es el que, digamos, en la época moderna, el que decide que no va a utilizar el número 1, porque después de él, en el 2006, el primero que le quita el título es Nicky Hayden. Nicky Hayden no duda para nada en ponerse el 1 en 2007. Esta foto es del 2007, en 2007 gana Casey Stoner, y Casey Stoner, primer título para Ducati, él decide llevar el 1. Y como podemos ver, igual que Hayden, igual que por ejemplo hizo Kevin Swan, él luce el 1, pero su 27 lo mete dentro del dorsal. Ya después de Nicky Hayden, vuelve a ganar, perdón, después de Casey Stoner vuelve a ganar Valentino, sigue sin utilizar el 1 y ya hasta que llega Jorge Lorenzo. Y Jorge Lorenzo hace una cosa un poco extraña, y es que se fabrica este 1. Este 1, si os dais cuenta, es la J y la L de Jorge Lorenzo. Es un 1 un poco extraño, pero por lo menos era un 1. Llevaba su 1 de campeón del mundo. Lorenzo ganaría 2 veces más el título de MotoGP, pero no volvería a llevar el 1. Ya decidió que él se iba a quedar con el 99, que era su dorsal con el que ganó el título y con el que lo relacionamos todos. Me acuerdo cuando eligió el número 99, se le preguntó que por qué había elegido el 99 cuando decidió cambiar el 48 por el 99, y dijo, porque es el último número de la lista, que solamente lo cambiaré por el 1 que... Bien, y entonces nos plantamos, Marc Márquez ha seguido la Antes de misma llegar a Marc tendencia. Márquez, estamos hablando, esta foto es de 2011. En 2011 el título lo gana Casey Stoner, y Stoner para 2012 vuelve a ponerse el 1. Y desde entonces, o sea, llevamos 10 años en los que nadie se ha puesto el 1. Y a partir de ahí tenemos a Marc Márquez, que Marc Márquez, él dice una cosa, y es que él también, igual que Valentino, llevaba el 1 puesto en el hombro, Márquez llevaba el 1 en la bota. Llevaba un 1 en la bota, y creo que también lo llevaba aquí, en la joroba. Y dijo, eso lo llevó en el año 2015, y dijo que le trajo mala suerte, entonces decidió no ponerse más el 1. En fin, total, que llegamos a Joan Mir,
como Valentino convirtió ese 46 en un icono y en una fábrica de hacer dinero, ¿verdad? Sí, Todos más o menos han apuntado a la misma dinámica, pero al final, ¿cuántos números, gorras, camisetas que no eran de Valentino se veían en los circuitos? Poquísimos. Quartararo tampoco se ha puesto el el- 1. Y llegamos a la situación de hoy, ¿no? Y entonces está Peco Bañaya, que obviamente la típica pregunta de los periodistas, ¿te vas a poner el 1? ¿Te vas a poner el 1? Y, y Peco ha dicho que se lo va a pensar. Igual que dijo Mir, me imagino que es para darle un poco de emoción al tema o no sé qué. El caso es que también se le preguntó, ¿Ducati qué quiere? Y dijo él, imagínate lo que quiere Ducati. Pues que lleve el 1. Y igual le pasa a Álvaro Bautista. A Álvaro Bautista le preguntamos cuando estuvo en Madrid hace poco, le preguntaban, bueno, ¿y el 1 qué? Y me dice, bueno, no lo sé. Me dice, ¿sabes quién va a decidir el 1? ¿Quién? Dice, mi hija. Dice que le va a poner en su cuarto una foto con la moto con su 19 y una foto con la moto del 1. Y su hija creo que tiene 4 años, me parece. Y entonces se lo va a poner para que lo vaya viendo cada día. Y dice, y en un momento dado le voy a preguntar, bueno, ¿qué número quieres que lleve papá en la moto? Y entonces, pero ahí dice el tío, dice, pero la verdad es que he visto el 1 en la moto y queda muy chulo. Entonces, yo creo, de verdad, yo creo y espero que los dos pilotos Ducati lleven el número 1. Porque además, Antonio, lo que decías tú al principio, imagínate para la marca lo que es que sus dos pilotos, o sea, en los dos campeonatos del mundo más importantes, sus dos pilotos lleven el número 1. Sus dos motos vayan con el 1. Es fantástico. es impresionante. Y luego Además, de cara a los perdona, concesionarios, imagínate una foto de Ducati en los concesionarios, no claro, sé, con los dos número 1 y los dos pilotos ahí encima de sus motos. Vamos, es que si no lo hacen, me corto las venas, ¿eh? pero mira, vecino, pero aparte, tú imagínate el año que viene el bot de Ducati con Pecco Bagnaia y Enea Bastianini. Si Bagnaia pone el 1 en su moto, Bastianini todo el tiempo está, cada vez que mire para allá, está viendo que esa moto tiene el 1 y él no. O sea, le están mandando mensajes a su subconsciente de que el 1 es aquel. Aunque vaya por detrás en el campeonato, aunque lo esté haciendo peor, pase lo que pase, el 1 es la otra parte. Ya ha conseguido ser campeón. Ya te está metiendo una presión Sí, y pero ellos lo interpretan al revés. no, pero el 1 es verdad, pero el 1 mete presión a los rivales. O sea, Claro, no, y a él mismo, porque todos los que están en la parrilla quieren ganarle al 1. Eso está sí, clarísimo, porque eres el 1. Como creo que lo decía Casey Stoner, ¿no? Dice, el campeón tiene que llevar el 1 porque para que todo el mundo en el circuito sepa, ese es el campeón. totalmente. ¿Verdad? Y esto es una mentalidad australiana, una mentalidad Americano. americana, pero llegó Valentino y todos detrás de Valentino para intentar vender camisetas y gorras. Pero es que lo que dice Peco, el 1 es un número que no puedes elegir, que te Sí. viene dado por tus méritos, no porque le apetezca. Pues nada, reivindicamos el 1 por muchas razones. Reivindicamos el 1 porque el campeón tiene que llevar el 1, porque la gente sepa quién es el campeón, gente que se aproxima a un deporte que no conocen, si miran una parrilla de salida, o sea, alguien como Dorna, queremos que vengan más gente a los circuitos, y llegan a la parrilla y no saben quién es la referencia. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tendría que ser hasta obligatorio. Mira lo que te digo. Pero mira, esto mismo que estás diciendo, el año pasado, durante el 2021, que Joan Mir tuvo una temporada muy plana, que no destacó en ningún momento,
Nadie sabía quién era el campeón, nadie le echaba cuenta al campeón. Si él hubiera llevado el 1, ya hubiera llamado esa atención. Para los sponsors, para la afición, todo el mundo, y ostras, está el campeón, voy a ver qué hace, voy a seguirlo. Este tío tiene que ser bueno, si lleva el 1 es porque es bueno. Claro. Sin embargo, pasas desapercibido, pierdes ese... El campeonato del mundo te tiene que durar ese año de más. Si no pones el 1, parece que se te olvidan antes de ti. Pero también te digo una cosa, el campeón tiene que tener la personalidad, porque con esta tendencia, claro, si tú eres el campeón y tienes una temporada floja o desastrosa, canta mucho más que si no llevas el 1. O sea que Hombre, si... claro. Pero claro, pero coño, al final el campeón tiene que Eso es de tener cobarde, el pensar en eso. orgullo, exacto. Ese es de cobarde, sí señor. Eres Bueno, campeón, no puedes pensar en eso. pues mira, esa es una buena. Mira, lo que estáis escuchando, darnos vuestra opinión a ver qué os parece, si es una tontería lo que reivindicamos nosotros, si os parece justo y bonito y necesario incluso que se pongan el 1. Queremos vuestra opinión, si vale la pena esto. Creo que nos quedamos por aquí. Esperamos vuestros comentarios, que para nosotros es importante. Y nos quedamos por aquí. Pues ya está, ya vamos a dar el tostón sobre el número 1. Algo que a Venga. mí siempre me gustaría que saliera adelante. Muy bien. Bueno, pues nada, nos vamos y hasta luego, chicos. Hasta la próxima.